Si el universo fuese un espejo perfecto, cada partícula tendría su reflejo idéntico al otro lado. Y sin embargo, cuando miramos hacia el cielo, solo vemos un lado del espejo: estrellas, galaxias, planetas, polvo cósmico, y en medio de todo eso, vida hecha de materia. ¿Dónde quedó la otra mitad? Hace siglos, antes de que existieran aceleradores y cámaras de niebla, un médico italiano llamado Santorio Santorio hizo algo sorprendente. Construyó una balanza humana. Colocaba a una persona sobre una plataforma y pesaba entradas y salidas, comida, sudor, excreciones. Su objetivo era entender la conservación, la contabilidad de lo que entra y sale del cuerpo. En pequeñas escalas, Santorio mostró que las correlaciones y balances podían revelar procesos invisibles. Algo desaparece, algo aparece. Detrás de cada cambio hay una explicación, aunque al principio parezca magia. La física moderna vino a transformar esa contabilidad. Cuando Einstein reveló la equivalencia entre masa y energía, con su famosa fórmula E, mc2, no estaba diciendo que la masa fuera una ilusión. Estaba señalando que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. La masa puede transformarse en energía, y viceversa. Ese descubrimiento reescribió las reglas del balance. La materia ya no era inviolable. Podía convertirse en luz, y la luz, bajo las condiciones adecuadas, podía convertirse en materia. Si la masa puede emerger desde la energía, entonces las leyes permiten algo aún más radical. Cuando se crea una partícula, a menudo viene acompañada de su pareja opuesta, una antipartícula, una versión con carga invertida y otras propiedades espejadas. La existencia de ese gemelo fue en principio una predicción matemática. Paul Dirac, al intentar casar la mecánica cuántica con la relatividad, encontró soluciones que sugerían la necesaria existencia de anticompañeros. No lo hizo por capricho. Lo hizo porque la ecuación pedía eso. Dicen que, al ver la consecuencia teórica, Dirac dijo que la encontraba bella. La belleza matemática no basta para probar la realidad, pero a veces la naturaleza escucha a la belleza. Entrega breve. Si este tipo de temas te interesa, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos sobre física fundamental y los experimentos que están cambiando nuestra visión del cosmos. La predicción de Dirac no se quedó en la pizarra. La evidencia experimental llegó a través de trazas en una cámara de niebla. Franjas curvas dibujadas por partículas cargadas atravesando una niebla supersaturada. En esa maraña de líneas, Carl Anderson vio, en los primeros años de la década de 1930, algo desconcertante. Una traza idéntica a la de un electrón, pero curvándose en sentido contrario bajo un campo magnético. Era como encontrar, en una hilera de huellas, una que parecía la de un gemelo con la mano izquierda donde la mayoría usaba la derecha. Ese hallazgo fue la primera confirmación clara de la existencia del positrón, la antipartícula del electrón. Desde entonces, la antimateria dejó de ser una abstracción y se volvió objeto de manipulación experimental. En grandes máquinas llamadas aceleradores, se recrean condiciones energéticas extremas y se producen antipartículas, positrones, antiprotones e incluso núcleos completos de antátomos. Laboratorios como el Bevatron en Berkeley y más tarde instalaciones en Europa, como los complejos de CERN, aprendieron no solo a detectar, sino a fabricar y atrapar antiprotones y a formar antihidrógeno. Estas proezas tecnológicas son minúsculos destellos de control sobre procesos que, en el universo temprano, sucedieron a escalas inimaginables. Pero la antimateria no es solo cosa de laboratorios gigantes. Llega a nosotros de maneras más cotidianas de lo que parece. Rayos cósmicos bombardean la atmósfera y generan lluvia de partículas, entre ellas positrones, que a veces alcanzan los detectores en satélites y experimentos en el espacio. En la tecnología médica, la antimateria tiene una utilidad práctica y directa. La tomografía por emisión de positrones, o PET, usa radiofármacos que emiten positrones.
Cuando estos se encuentran con electrones cercanos, se aniquilan mutuamente y producen dos fotones que viajan en direcciones opuestas. Detectando esos fotones y reconstruyendo su origen, los médicos obtienen imágenes funcionales del cuerpo humano, revelando actividad metabólica y tumores con una sensibilidad que antes era impensable. Otra muestra de cómo la antimateria ha sido aprovechada para ciencia útil fue la capacidad de producir isótopos radiactivos artificiales, entre ellos el carbono 14, para datación y para estudios en biología y medicina. Investigadores como Martin Kamen y Sam Rubin fueron pioneros en el uso de aceleradores para crear trazadores radiactivos que hoy son herramientas rutinarias en ciencia y salud. Entonces la pregunta regresa, pero con más fuerza. Si la física permite que la creación ocurra en parejas materia-antimateria, y si la naturaleza no distingue entre ambas en sus ecuaciones más simétricas, ¿por qué el universo que podemos ver está compuesto casi exclusivamente de materia? ¿Por qué no se cancelaron mutuamente en el instante primordial, dejándonos en un cosmos lleno de radiación y nada más? Para acercarse a esa interrogante hay que viajar atrás, hacia los primeros instantes, cuando el universo era una sopa densa e incandescente de partículas y antipartículas, luz y energía. En ese caldero primigenio, la creación y aniquilación eran rutinarias. Cuando una partícula encontraba a su antipartícula, se convertían en fotones, y cuando la energía era suficiente, fotones podían transformarse en pares partícula-antipartícula. Si todo hubiese sido completamente simétrico, lo que quedaría tras una danza frenética de creación y destrucción sería una vasta radiación caliente, fotones, sin resto de masa estable. Y sin masa estable no habría átomos, ni estrellas, ni planetas, ni vida. Pero los cosmólogos han reconstruido un cuento diferente. Uno con una pequeña pero decisiva tara. Por cada 1.000 millones de pares que se formaron y se aniquilaron, quedó, estadísticamente, una partícula de materia sobrante, una porción diminuta, una fracción minúscula, pero suficiente para construir todo lo que conocemos. Esa cifra, aproximadamente una partícula por cada 10 o 9 parejas, no es una ornamentación numérica, es la explicación cuantitativa de por qué, contra lo esperado de un equilibrio perfecto, la materia prevaleció. ¿Cómo pudo surgir esa ventaja? La respuesta, en esencia, exige que las leyes del universo no sean absolutamente simétricas. Durante el siglo XX se descubrió que muchas de las simetrías que los físicos daban por sentadas podían romperse. Un primer golpe vino con la paridad, una intuición que equivalía a pensar que la naturaleza no distingue entre una acción y su imagen en un espejo. Para décadas era un supuesto razonable que los procesos físicos serían indistinguibles si miráramos su reflejo. Pero Chien-Shiung Wu diseñó un experimento decisivo que demostró, a mediados del siglo XX, que en ciertas reacciones nucleares, la naturaleza sí distingue entre izquierda y derecha. La paridad estaba rota en el mundo subatómico. La idea de que la paridad podía no conservarse fue propuesta teóricamente por Chen-Ning Yang y Tsung-Dao Lee, quienes sugirieron pruebas experimentales para someter la asunción al fuego. Wu llevó el fuego. Su experimento con núcleos beta mostró una preferencia que dejó claro que algunos procesos electrodébiles son esencialmente asimétricos. Ese resultado abrió la puerta a más rupturas. Si la paridad podía no conservarse, otras combinaciones de simetrías, como la conjunta de carga y paridad, conocida como CP, también podrían hacerlo. La violación de CP tiene una implicación directa para el problema de la asimetría materia-antimateria. Carga, aquí se refiere a intercambiar partículas por antipartículas, es decir, cambiar las cargas, y paridad, a mirarlas en el espejo. Si las leyes de la física invariaran bajo CP, entonces cualquier proceso que produzca una partícula debería producir su antipartícula en igual medida. No habría modo de generar una preferencia sistemática. Pero si la simetría CP se rompe,
Puede existir una circunstancia sutil que favorezca la producción o la supervivencia de materia sobre antimateria. Observaciones experimentales han confirmado violaciones de CP en sistemas donde los quarks, constituyentes de protones y neutrones, participan, por ejemplo, en mesones K y B. Sin embargo, la magnitud de esas violaciones detectadas resulta demasiado pequeña para explicar la asimetría observada en el universo. Los quarks parecen ofrecer un desbalance, pero no suficiente. Es como encontrar una grieta en una represa que explica parte de la filtración, pero no termina de justificar por qué el río bajó tanto. Aquí entra una hipótesis que ha ganado peso entre los físicos. Quizá la respuesta esté en los leptones, la familia de partículas que incluye al electrón y al neutrino. Los neutrinos son huidizos. Interactúan a una escala tan débil que atraviesan planetas enteros sin inmutarse. Aún así, podrían jugar un papel decisivo. Si los neutrinos y sus antipartículas no son simétricos en la manera en que se transforman o decaen, si exhiben violación de CP en el sector leptónico, podrían generar una diferencia neta en el número de leptones frente a antileptones en los primeros instantes. Mecanismos como la leptogénesis proponen que esa asimetría leptónica se convierte, a través de procesos del plasma primordial, en asimetría bariónica, es decir, en una ventaja de protones y neutrones sobre sus anticompañeros, y de ahí hasta nosotros. Esto, sin embargo, pertenece aún al terreno de la hipótesis plausible. La idea es elegante y conecta varias piezas: teoría de partículas, dinámicas del universo temprano y procesos fuera del alcance del laboratorio convencional. Pero queda por demostrar si los neutrinos realmente tienen las propiedades necesarias, si sus comportamientos violan CP en la medida correcta, si existen variantes de neutrinos aún desconocidas, o si la masa misma del neutrino, aún parcialmente misteriosa, alberga la clave. Mientras tanto, los experimentos modernos persiguen pistas directas. En la Estación Espacial Internacional, un espectrómetro llamado AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, vigila la lluvia constante de partículas cósmicas. Busca balsas fuera de la norma, antiprotones, positrones en exceso y, crucialmente, núcleos de antihelio. La detección confirmada de un núcleo de antihelio sería una noticia monumental, porque, a diferencia de un positrón aislado creado por interacciones energéticas, un antihelio implicaría procesos que ensamblan antinúcleos, posiblemente indicio de regiones del universo con predominio de antimateria, aunque hay explicaciones alternativas que no requieren antigalaxias. Hasta la fecha, los reportes de eventos potenciales de antihelio son escasos y controvertidos. La comunidad científica los examina con cautela, con conciencia de que señales débiles pueden ser artefactos o background. En la Tierra, aceleradores como los del CERN producen cantidades diminutas de antimateria y la mantienen en trampas magnéticas por segundos, minutos, lo suficiente para estudiar sus propiedades con precisión. Estas mediciones son esenciales. Si un átomo de antihidrógeno difiere en alguna propiedad fundamental del hidrógeno, por ejemplo en la masa, en la respuesta fina de su espectro, o en cómo cae su antimateria bajo gravedad, tendríamos pistas sobre nuevas físicas y posibles fuentes de asimetría. Hasta ahora, las diferencias observadas entre materia y antimateria son, en el mejor de los casos, extremadamente pequeñas o nulas dentro de los márgenes de medición. Eso complica la búsqueda. La naturaleza insiste en parecer simétrica, donde uno más quisiera que no lo fuera. La investigación avanza por varios frentes: experimentos que miden la violación de CP en quarks con mayor precisión, detectores que persiguen comportamiento diferente en neutrinos y antineutrinos, observaciones cósmicas que buscan anticuerpos nucleares, y teorías que proponen nuevas partículas o mecanismos que habrían actuado en el universo temprano. Algunos proyectos buscan señales en decadencias raras,
Otros examinan si condiciones de alta energía en colisiones replican efectos que, en el pasado remoto del cosmos, podrían haber producido el desequilibrio. A la par de la pura curiosidad cosmológica, existe una dimensión tecnológica y práctica en la manipulación de la antimateria. Pero conviene aclararlo. La idea recurrente en cultura popular de uso de antimateria como fuente de energía o como motor de naves interestelares choca con realidades económicas y técnicas. Producir 1/1000ª de gramo de antimateria hoy requiere cantidades colosales de energía y recursos. Almacenarla con seguridad presenta desafíos monumentales por la tendencia natural a aniquilarse al contacto con la materia común. Por eso, hablar de energía de antimateria como solución energética cotidiana es, por ahora, especulación con barreras prácticas imposibles de obviar. Lo que sí es real y útil hoy son las aplicaciones médicas y los avances instrumentales que han nacido del estudio de antipartículas. Al mismo tiempo, explorar la antimateria abre debates sobre riesgos y responsabilidades. La posibilidad teórica de liberación masiva de energía por aniquilación no debe ignorarse, pero tampoco debe exagerarse. En términos prácticos y probabilísticos, los escenarios catastróficos permanecen, hoy por hoy, en el ámbito de la ficción o de una ingeniería que no podemos ejecutar. La comunidad científica mantiene, como norma, un enfoque prudente. Estudiar, entender y regular. Si trazamos una línea desde Santorio y su balanza humana hasta los gigantescos detectores en la órbita terrestre y las trampas magnéticas del CERN, vemos un hilo común: la búsqueda de balance. A veces la contabilidad se cierra, otras, como en el caso de la asimetría materia-antimateria, la cuenta no cuadra por una cifra minúscula y misteriosa. Esa pequeña cifra es la que, sin exageraciones, sostiene la existencia de todo lo que consideramos importante. Justo cuando el relato parecía encaminado a una respuesta definitiva, la historia se complica. Las violaciones de simetría confirmadas no alcanzan para justificar el exceso de materia observado. Las medidas de propiedades de antimateria coinciden, hasta donde se mide, con las de materia, lo que disimula las pistas. Y las señales cósmicas que podrían indicar depósitos relevantes de antimateria en el universo son, en el mejor de los casos, ambiguas. Frente a eso, los investigadores han afinado dos actitudes complementarias: persistir en registrar con más precisión y ampliar el rango de hipótesis que puedan generar la pequeña pero decisiva brecha. Una posibilidad intrigante y aún en debate es que la respuesta no esté en un único proceso, sino en una concatenación de eventos. Rupturas de simetría en distintos sectores de la física, condiciones especiales durante ciertas fases del universo temprano, e incluso propiedades de partículas que hoy solo comenzamos a sospechar. Otra idea es que la asimetría emergió por procesos dinámicos en estructuras tempranas del universo, fluctuaciones, fenómenos de fase, que amplificaron una desviación inicial microscópica hasta convertirla en el tejido macroscópico de galaxias y estrellas. Los experimentos que podrían confirmar o descartar estas hipótesis se multiplican. Detectores de neutrinos elaborados buscan medir diferencias minúsculas entre el comportamiento de neutrinos y antineutrinos. Espectrómetros en el espacio analizan con detalle la composición de los rayos cósmicos. Colisionadores refinan su trabajo para producir y mantener antimateria con más control que nunca. Cada nueva medición afina el mapa. Algunas rutas se cierran, otras se abren. Mientras tanto, la belleza inicial que condujo a la predicción de Dirac cobra un matiz más complejo. La elegancia matemática señaló un espejo posible. La naturaleza respondió con matices que nos obligan a mirar con mayor escrutinio. Esa tensión entre simetría y asimetría, entre lo matemáticamente bello y lo empíricamente real, es el motor que impulsa la física hoy. Si la asimetría parece una falla,
también es la condición de posibilidad para la vida. Es asombroso pensar que una pequeñísima desviación en las leyes físicas, casi imperceptible en términos absolutos, determinó si habría o no un cosmos con planetas y organismos que se preguntaran por su origen. La reflexión obliga a coexistir con dos sentimientos: humildad ante lo que no entendemos, y fascinación por la capacidad humana de diseñar experimentos que raspan las fronteras del conocimiento. En este punto, el relato se detiene sobre un umbral. Hemos trazado la historia desde los primeros balances humanos hasta las ecuaciones que predicen gemelos invisibles, pasando por cámaras de niebla, detectores espaciales y escáneres médicos. Hemos visto que la antimateria es real, útil y a la vez esquiva como explicación de uno de los misterios más profundos. ¿Por qué existe una sobras mínima de materia que nos permitió aparecer? Sabemos también que las respuestas parciales existen: violaciones de simetría, propiedades quirales de ciertas partículas, pero que no alcanzan para cerrar el caso. La pregunta central permanece: ¿dónde y cómo se originó ese pequeño exceso de materia? La física moderna sugiere pistas plausibles: rupturas de simetría, roles de neutrinos, procesos dinámicos en el universo primitivo, y la tecnología nos ofrece formas de poner a prueba esas ideas, desde el vacío controlado de las trampas de antimateria hasta la inmensidad vigilada por espectrómetros en órbita. Lo que viene después es la búsqueda de señales más finas, mediciones más precisas, y, tal vez, la aparición de una hipótesis que converse de forma satisfactoria con todos los fragmentos dispersos: teoría, experiencia y observación. Ese es el quiebre donde la investigación actual se encuentra. Saber que la antimateria y la materia fueron creadas de a pares, constatar que hoy vivimos en un universo con preferencia por uno de los miembros de ese par, y enfrentar la tarea de explicar por qué. La respuesta, si existe en términos simples, está aguardando en los laboratorios de hoy, y en los datos que apenas comienzan a llegar desde el cosmos. La respuesta, si existe en términos simples, está aguardando en los laboratorios de hoy, y en los datos que apenas comienzan a llegar desde el cosmos. Para transformar esa sospecha en explicación, los físicos no solo deben señalar qué falla en la simetría, sino demostrar cómo ese fallo pudo producir la pequeña ventaja numérica que hoy sostiene galaxias y personas. Ahí surge una guía teórica esencial: las condiciones de Sakharov. A mediados del siglo XX, Andrei Sakharov formuló con una claridad que hoy suena casi canónica 3 requisitos para que un universo simétrico pueda evolucionar hacia uno con exceso de materia. Primero, debe existir violación del número bariónico. Algún proceso que permita convertir o crear más bariones, protones y neutrones que antibariones. Segundo, deben romperse tanto la simetría C, intercambiar partículas por antipartículas, como la CP, la combinación de carga y espejo, porque sin esa ruptura no habría preferencia entre materia y antimateria. Y tercero, el proceso debe ocurrir fuera del equilibrio térmico. En equilibrio, las reacciones y sus inversas equilibrarían cualquier exceso. Estas 3 condiciones dibujan el terreno donde las teorías plausibles deben jugar. Varias teorías concretas intentan cumplir esos requisitos. La bariogénesis electrodébil propone que durante la transición de fases del universo primitivo, cuando la inflación se dio lugar a un cosmos más frío y las fuerzas se reorganizaron, podrían haberse producido procesos que violaran el número bariónico y la CP simultáneamente. El problema es que, en el marco del modelo estándar tal como hoy lo conocemos, esas violaciones y la naturaleza de la transición de fase no parecen ser lo bastante intensas para generar la asimetría observada. Eso empuja a la comunidad a buscar nueva física, ingredientes adicionales que hagan a la transición más violenta, o que aporten fuentes extra de CP. Otra ruta elegante es la leptogénesis, que conecta el enigma con los neutrinos. En versiones típicas de esta idea, existen partículas pesadas,
a menudo neutrinos derechos, correspondientes a la hipótesis del Seesaw, que, al decaer temprano en la historia cósmica, produjeron una asimetría en el número de leptones frente a antileptones, procesos del plasma primordial, que vulneran la conservación de ciertas cantidades, transformarían entonces esa asimetría leptónica en una asimetría bariónica apreciable. Para que todo esto funcione hacen falta violaciones de CP en el sector leptónico, es decir, diferencias en cómo neutrinos y antineutrinos se comportan. Y esa es hoy una de las líneas experimentales más activas. Medir CP en neutrinos no es sencillo. Estos fantasmas de la física interactúan con una probabilidad ínfima. Sin embargo, experimentos a gran escala comenzaron a dar pistas. Instalaciones como T2K en Japón y NOVA en Estados Unidos enviaron haces de neutrinos a grandes distancias y han reportado indicios de que neutrinos y antineutrinos oscilan de manera ligeramente distinta. Esas diferencias, aun siendo todavía tentativas y sujetas a incertidumbre, entusiasman a la comunidad porque encajan con la idea de leptogénesis. En la próxima década, observatorios de nueva generación como DUNE, en Estados Unidos, y Hyper Kamiokande, en Japón, prometen llevar la sensibilidad a un nivel donde se podrá medir con mayor precisión la fase de violación de CP en el sector leptónico o descartarla con firmeza. Paralelamente, la búsqueda de neutrinoless double beta decay, decadencia beta sin neutrinos, explora la naturaleza íntima del neutrino. ¿Es su propia antipartícula? Si los neutrinos fuesen partículas de Majorana, capaces de comportarse como su propia antipartícula, se abrirían caminos teóricos para explicar por qué el universo eligió materia sobre antimateria. Detectores subterráneos, como Gerda, Kamlansen, EXO y futuros proyectos a escala mayor, buscan esa señal rara, la emisión simultánea de dos electrones sin los neutrinos esperados. Hallarla sería una revolución, porque implicaría que se viola la conservación de número leptónico y sostendría escenarios de leptogénesis con más fundamento físico. Mientras la teoría se afina y la comunidad diseña experimentos cada vez más sensibles, la observación directa en el cosmos prosigue por su cuenta. El espectrómetro magnético AMS en la Estación Espacial Internacional es uno de los ojos más curiosos sobre la lluvia de partículas que nos llega del espacio. AMS ha medido positrones y antiprotones con una precisión sin precedentes, confirmando algunas anomalías que años atrás comenzaron a inquietar a los físicos. Un exceso de positrones a ciertas energías, detectado primero por el experimento Pamela y luego ratificado por AMS y el telescopio Fermi, generó una doble expectación. ¿Es esa señal producto de la aniquilación de partículas de materia oscura? ¿O son poblaciones de púlsares cercanos, objetos astrofísicos conocidos por generar pares electrón-positrón, los responsables? La explicación más conservadora hoy favorece fuentes astrofísicas como los púlsares, aunque la hipótesis de aportes exóticos no ha sido descartada del todo. En cuanto a antinúcleos pesados, como antihelio, los eventos reportados por AMS han sido escasos y, en caso de confirmación, tendrían implicaciones profundas. Aún así, la colaboración trata esas señales con extremo cuidado debido a la posibilidad de fondos instrumentales o producciones secundarias. Hay límites cosmológicos que ayudan a enmarcar estas búsquedas. Si existieran regiones extensas de antimateria en el universo cercano, los límites sobre la radiación gamma producida por la aniquilación en los bordes entre materia y antimateria serían muy fuertes y hoy no se observan. La nucleosíntesis primordial, la fabricación de los primeros núcleos en los primeros minutos y las precisas medidas de la radiación de fondo, CMB, imponen condiciones que dificultan la existencia de antigalaxias a gran escala, aunque no cierran completamente la puerta a islas de antimateria muy separadas o a mecanismos no convencionales. En resumen,
El cosmos observado permite pequeñas cantidades de antimateria dispersa, pero no escenarios donde grandes regiones estén dominadas por antimateria, sin dejar huellas observables. En la Tierra, los avances técnicos han sido igualmente prodigiosos. El Antiproton Decelerator, AD, del CERN y su complemento HELENA, han permitido desacelerar antiprotones a energías lo bastante bajas como para atraparlos. Con trampas magnéticas y eléctricas, las llamadas trampas de Penning o trampas de antigravedad magnética para partículas neutras, los equipos han logrado retener átomos de antihidrógeno durante tiempos suficientes para someterlos a espectroscopía. Colaboraciones como ALPHA, ATRAP y ASACUSA han enfocado recursos en medir las líneas espectrales del antihidrógeno, equivalentes a las del hidrógeno, buscando diferencias ínfimas. Hasta ahora, las comparaciones entre hidrógeno y antihidrógeno muestran compatibilidad dentro de los límites de medición. La naturaleza sigue comportándose, hasta donde se observa, casi perfectamente simétrica. La búsqueda no se queda en la espectroscopía. Existen iniciativas para medir cómo cae el antihidrógeno bajo gravedad. ¿Siente la misma aceleración gravitatoria que la materia? Proyectos como AEGIS y ALPHA-G proponen o desarrollan experimentos para observar la caída libre de átomos de antimateria en un campo gravitatorio terrestre. Resultados concluyentes aún no han surgido, pero las expectativas son sencillas. Encontrar una diferencia drástica sería revolucionario y tendría implicaciones para la gravedad cuántica y teorías más allá del modelo estándar. No encontrarla reafirmaría la equivalencia principio que ya guía a la física. Todo esto muestra un rasgo esencial. La respuesta al misterio no descansará en una sola medición espectacular, sino en una acumulación de evidencias convergentes. Es la misma estrategia que ha guiado la física clásica. Teoría, experimento y repetición con diferentes tecnologías. El rompecabezas de la asimetría exige que cada pieza, datos de neutrinos, límites de antinúcleos, espectroscopía de antiátomos, observaciones de rayos cósmicos y medidas en colisionadores, sean confrontadas en conjunto. Más allá de los hallazgos cosmológicos y de partículas, la manipulación de la antimateria plantea preguntas prácticas y éticas. La famosa idea de usar antimateria como fuente de energía, un combustible con la máxima densidad energética por masa, pues la aniquilación convierte materia en radiación con eficiencia cercana al 100%. Choca con realidades técnicas. Producir antimateria en aceleradores implica invertir mucha más energía, de la que se recuperaría por su aniquilación. El proceso es, hoy, netamente energéticamente deficitario y económicamente prohibitivo. Además, el almacenamiento requiere campos que impidan cualquier contacto con materia normal. Una fuga sería catastrófica localmente, pero aún así, la escala práctica de producir cantidades útiles hace que la idea sea más una curiosidad para ingenieros teóricos que un plan de ingeniería plausible en el corto o mediano plazo. Aun con esas barreras, la investigación en antimateria ha impulsado tecnologías con aplicaciones concretas, desde mejoras en detectores y electrónica, hasta avances en imágenes médicas como los PET scans ya mencionados. Y en el terreno de la propulsión espacial, propuestas teóricas imaginan motores basados en aniquilación para misiones interplanetarias o interestelares. Todas ellas reconocen la necesidad de producir, almacenar y manejar antimateria con eficiencias muchas órdenes de magnitud superiores a las actuales. Por eso, en el corto plazo, los beneficios tecnológicos más reales provienen de desarrollos derivados de la investigación, no de usar la antimateria como combustible masivo. El contraste entre la teoría elegante y la dificultad práctica es, en sí mismo, un tema recurrente. Muchas predicciones teóricas son hermosas en el papel, pero requieren años, a veces generaciones, de avance tecnológico para ser puestas a prueba. Dirac comprendió esto cuando su ecuación pronosticó la existencia del positrón.
Él, como otros antes y después, confió en que la naturaleza respondería a la belleza matemática. La historia enseña que la paciencia experimental confiere verdad o descarta rutas. Volvamos por un momento a los nombres que guiaron esta búsqueda. Paul Dirac, cuya ecuación abrió la posibilidad de anticompañeros. Carl Anderson, que fotografió la traza del positrón en una cámara de niebla. Chien-Shiung Wu, que mostró que la naturaleza no es neutral frente a su imagen especular. Yang y Li, que propusieron la idea. Sájarov, que ordenó las condiciones para que existiera un desbalance cósmico. Y los equipos contemporáneos en el CERN, en Berkeley, en la Estación Espacial y en neutrino observatorios alrededor del mundo. Cada paso de esta cadena combina intuición teórica y experimento ingenioso. Y cada eslabón es vulnerable a incertidumbres instrumentales y al rigor del método científico. Entre las hipótesis más especulativas que la comunidad protege y examina con cautela, están variantes de mecanismos dominados por nuevas partículas pesadas, transiciones de fase exóticas en el universo temprano, o dinámicas no lineales que amplificaron una fluctuación microscópica. La idea de antiguas regiones dominadas por antimateria tiende a requerir condiciones de aislamiento notables para evitar la aniquilación en las fronteras, condiciones que los datos actuales hacen poco probables. Sin embargo, en ciencia, rara vez se debe cerrar una puerta sin haberla golpeado con un experimento final. Por eso se mantienen búsquedas de antinúcleos pesados y de rayos gamma característicos de aniquilaciones a gran escala. Aun cuando las pistas lleven a caminos aún inexplorados, hay algo firme. La asimetría que permitió la existencia humana es, de un modo literal, una narración de fragilidad. Un cambio minúsculo en parámetros físicos habría bastado para tornar inhabitable el universo. Eso confiere un carácter profundamente contingente a nuestra presencia. Al mismo tiempo, la capacidad humana para formular preguntas sobre esa contingencia y diseñar pruebas es una de las facetas más notables de nuestra especie. La física no solo describe lo que es, nos da herramientas para interrogar lo que pudo haber sido y lo que aún puede ser. Mirando hacia el futuro, hay un conjunto claro de hitos que, de alcanzarse, transformarían notablemente la discusión. Confirmar la existencia de CP violación significativa en el sector leptónico abriría la puerta a leptogénesis como explicación principal. Detectar un núcleo de antihelio con confianza experimental obligaría a reevaluar escenarios cosmológicos y la distribución de antimateria en el universo. Encontrar neutrino-less double beta decay sería una señal decisiva sobre la naturaleza de los neutrinos y la validez de muchos modelos teóricos. Medir cualquier diferencia no atribuible a errores entre las propiedades del hidrógeno y del antihidrógeno pondría sobre la mesa nuevas teorías. Cada uno de esos hallazgos no resolvería por sí solo el rompecabezas, pero ensamblados podrían completar el cuadro. Mientras tanto, la investigación continúa en laboratorios y satélites, en cavernas profundas y en túneles de colisionadores. Los instrumentos se hacen más finos, las técnicas más cuidadosas, las colaboraciones más internacionales. La pregunta que da título a este video: ¿cómo la materia y la antimateria explican el misterio del universo? Quizá no tenga una única respuesta simplista, sino una red de explicaciones entrelazadas. Reglas básicas del universo que admiten excepciones leves, procesos dinámicos que amplifican pequeñas diferencias y partículas o interacciones todavía por descubrir. Hay algo poético en pensar que la existencia emerge de una pequeña asimetría, como si del fuego y las cenizas de una reacción primordial hubiese quedado una chispa, una partícula por cada 1.000 millones de pares, y esa chispa, con el tiempo y la paciencia de millones de años, se hubiera convertido en galaxias y en preguntas. Esa metáfora del fuego-cenizas, del espejo parcial y de la cuenta que solo se cierra con una cifra diminuta, vuelve y vuelve en los relatos de la física,
porque capta la mezcla de fragilidad y devenir que caracteriza al universo. Al concluir este recorrido, conviene subrayar 3 certezas y 3 incertidumbres. Certezas. La antimateria es real y puede producirse y estudiarse. La física del siglo XX demostró que simetrías esperadas pueden romperse, y la pequeña asimetría observada es suficiente para explicar la materia que nos constituye. Incertidumbres. Los mecanismos precisos que originaron esa asimetría no están plenamente identificados. No sabemos si la respuesta reside mayoritariamente en los quarks, en los leptones o en algo más exótico. Y no está claro si encontraremos las pruebas decisivas en datos terrestres, en observaciones cósmicas o en ambos. El misterio sigue siendo un motor. Impulsa colisiones, viajes en el espacio de los experimentos y noches largas de análisis. La búsqueda combina la elegancia de una ecuación con la rudeza de la manufactura experimental. Y, como en las grandes historias de la ciencia, la tensión entre lo bello y lo real no es una contradicción, sino una alianza. La belleza guía hipótesis que después el experimento confirma o quiebra. Si te quedó resonando alguna de estas ideas, si te preguntas cuál de las hipótesis te parece más plausible, ¿una leptogénesis orquestada por neutrinos pesados? ¿Una violación CP oculta en el sector que ya medimos? ¿O una sorpresa aún no imaginada? Compártelo en los comentarios. Hay material adicional con gráficos, referencias y lecturas recomendadas que pueden ayudarte a profundizar. Si te interesa, en la descripción encontrarás un enlace para descargar un ebook con notas y bibliografía complementaria. La historia que une a Santorio y su balanza con los aceleradores del CERN, con las cámaras de niebla de los pioneros y los espectrómetros en la órbita terrestre, no es solo una lección de física, es un testimonio de la curiosidad humana. En el filo entre simetría y asimetría está la razón por la que existen planetas, estrellas y seres capaces de preguntar por su propia existencia. Seguir descubriendo las leyes que permitieron esa brecha no solo resolverá un enigma técnico, también nos permitirá comprender mejor el relato cósmico del que formamos parte. Si este viaje por la materia y la antimateria te pareció esclarecedor, suscríbete para no perder los próximos episodios y descarga el ebook con referencias y esquemas desde el enlace en la descripción. Comenta cuál hipótesis te parece más convincente y comparte este video con alguien que disfrute cuestionarse sobre el origen del universo. La búsqueda continúa, y cada medición nos acerca un poco más a leer la otra mitad del espejo.